Hola, buenos días a todos. Espero que me escuchéis bien y que esta charla os sea agradable. Como bien nos ha dicho Daniel, teníamos en perspectiva conocer realmente cómo estaba aplicándose todo el data science dentro del mundo del marketing y de la comunicación. Y nos preocupaba especialmente pues todo el ruido que existe alrededor de estas tecnologías, de estas técnicas, de estos modelos y de estas cosas, y cuánto de esto íbamos a tener, digamos, en nuestro país. La idea al final fue, más que empezar a estudiar cada una de estas disciplinas, hacer un análisis de situación de, bueno, en España cómo estamos funcionando con respecto del data marketing, del data science, de la aplicación del dato en los procesos de comunicación y marketing y de todo lo que tiene que ver con esa nueva ventaja que nos da el Big Data o el Smart Data desde el punto de vista de capturar más una foto de consumidor o tener más una aproximación a una marca o tener más una, digamos, más afinidad con un medio, ver cómo esto nos lo íbamos a encontrar y cómo lo teníamos, digamos, en la empresa española, dividiendo la empresa española como en cuatro grandes grupos, ¿no? Los grupos de análisis iniciales, como veis aquí, fueron, digamos, estudiar o preguntar a anunciantes al respecto de una serie de cosas que vais a ver ahora, preguntar también a los medios de comunicación, preguntar también a las agencias de medios y preguntar de nuevo a las agencias creativas. Para hacerlo más sencillo, lo que pensamos es agregar aquellos grupos en los que los datos se utilizan en bien propio o los datos se utilizan en bien ajeno. Con lo cual siempre hablaremos durante la presentación de un colectivo que forman los anunciantes y los medios de comunicación como usuarios del dato para procesos internos, frente a otro grupo que es agencias de medios y agencias creativas que lo que hacen fundamentalmente es utilizan el dato en pro de un beneficio para sus clientes. Curiosamente tuvimos más o menos el mismo número de participantes, 149 frente a 148, y tuvimos un total de 297 participantes que os diré en gran medida, más de un 90% completaron la encuesta sin ningún problema. Ahora vamos a ir viendo cómo preguntamos y qué preguntamos. Vamos a ir viendo qué foto, digamos, cuantitativa tenemos y os voy a dar una pequeña explicación de una foto cualitativa o al menos una manera de interpretar ese dato. Bueno, desde el punto de vista de lo que es el formato de empresa, el tipo de empresa que, digamos, revela sus opiniones dentro de la encuesta, encontramos que el grupo más mayoritario era un grupo entre, como veis, 0 y 10 empleados, es un 34% de la población, pero el sustrato, digamos, del porte de tamaño de empresa es más o menos equilibrado. Es decir, estamos hablando siempre de empresas por encima de 50 empleados. La idea que teníamos era sobre ellos preguntar, os repito de nuevo, lo que teníamos que adivinar es cómo las agencias utilizan los datos en pro de sus clientes y cómo los clientes utilizan internamente su información. Siempre veréis en las slides, mientras no digamos lo contrario, una caja que indica el índice de respuesta. El índice de respuesta viene a ser el ratio entre opiniones y número de opinantes. Por lo general ya veréis que la encuesta tiene bastante, digamos, repercusión y por tanto hay una mayoría de voto por encima del 60% y eso es satisfactorio. Desde el punto de vista del nivel de responsabilidad, es decir, de qué rol estas personas, esos encuestados, tienen en la empresa, el 37%, como veis, son directivos, un 29% son mandos intermedios, un 20% son seniors y un 14% son juniors. Es decir, también se corresponde bastante con un estrato de gente que toma decisiones o gente que aplica decisiones. Es interesante también ver que no estamos solo dedicando nuestra encuesta a la gente que hace la compra o la adquisición de herramientas, datos o cualquier tipo de cosas dentro de Data Science, sino también nos interesaba ver cómo la gente está utilizando estas tecnologías o cómo considera que las empresas deberían de ordenarse desde el punto de vista departamental para saber qué tipo de roles debería de contratar o qué tipo de roles y funcionalidades deberían de prestar. Lo siguiente que veis es un poco un ratio de lo que tiene que ver el corte de lo que se decía de los dos grupos, es decir, pensar siempre que anunciante y medio de comunicación va a ir siempre en el mismo grupo de opinión y agencia de medios y agencia creativa va a ir, digamos, también dentro del mismo grupo de opinión. Y vuelvo a repetir, es que estamos casi
50-50 con respecto al split de cada uno de los, digamos, de las personas que han podido responder a nuestra encuesta. La encuesta, como sabéis, es una encuesta estratificada, es decir, es una encuesta que tiene distintos recorridos para agencias que para anunciantes, y también es interesante que las preguntas vienen a ser más o menos semejantes, pero el nivel de discusión y el nivel de participación es diferente. Bueno, lo siguiente que empezamos ya a preguntar, es decir, aquí ya no es tanto la población o el público objetivo que elegimos en la encuesta, sino preguntar cómo se está invirtiendo y cómo se piensa que el data marketing está teniendo, digamos, cabida en las partidas presupuestarias de las empresas. Como veis, un 14% de los opinantes tenían más o menos en mente un gasto o una inversión de más de 250.000 euros con carácter anual. Hay una cosa que vais a ver cuando vayamos avanzando sobre la presentación, y es que el sentimiento, la opinión con respecto a data marketing suele variar según preguntamos a distintas personas. Hay gente que considera data marketing como una disciplina donde nosotros ingresamos el dato, obtenemos un dato para trabajar, digamos, con una estrategia de contacto o con una estrategia de medios. Y hay gente que opina en el perfil del data marketing como la gente que prepara un repositorio de información donde agregar datos y a partir de esos datos tomar una decisión. Es como, si queréis, el antiguo approach del data warehouse. Yo preparo un data warehouse o un data mart de marketing y ahí lo que hago es ingresar mi información. Veremos que también eso es parte de la cultura o de la evangelización que debemos hacer entre todos para que tanto agencias como anunciantes entiendan bien cuando hablamos de datos o entiendan bien cuando hablamos de herramientas, qué tipo de cosas estamos proponiendo y qué tipo de cosas estamos enfrentando. Con lo cual, lo primero que llama la atención es una cifra modesta con respecto a la inversión, como veis aquí, y una cifra que desde mi punto de vista se puede coger posteriormente en contexto, pero no representa realmente el data marketing que yo creo la mayoría de vosotros tenéis en mente. Con lo cual, de momento vamos a quedarnos con la foto de la inversión, pero yo creo que es algo que bien, digamos, bien explicado, tanto por agencias, por consultoras o por el mercado, es algo que podemos llegar a trasladar a una inversión bastante superior. Aquí tenéis un poco cuando hacemos el corte de esos desde los dos extremos, desde la gente que piensa que solo va a invertir menos de 50.000 euros al año, la gente que va a invertir más de 250, ¿dónde, digamos, vive ese tipo de empresa? Entonces, como veis, medio de comunicación es un perfil de compañía que sí tiene un planteamiento interesante alrededor de poder hacer inversiones por encima de 150K, cosa que tampoco nos asusta. Sin embargo, como veis, los perfiles más de, digamos, menores de 50K o entre 50 y 100K, digamos que son los sectores más incipientes, es decir, la gente que ya entre menos de 50K ya está haciendo inversiones en data, no son inversiones en data maduras, no son grandes inversiones de data, no son concienzudas decisiones de inversión, pero sí que marcan una pauta de, vale, si yo estoy en estos niveles de respuesta alrededor de 50.000 euros, ¿cuál puede ser, digamos, la foto del año que viene? Es decir, la proyección nos dice que hay determinados sectores más maduros como pueden ser medios de comunicación, y luego tenemos, como veis, la foto del anunciante que está presente en todos los grupos y que, por tanto, ya reconoce desde el punto de vista de su presupuesto que tiene que alocar, que tiene que preparar una partida para poder poner en funcionamiento o poder robustecer una iniciativa de Data Science. Volvemos otra vez a coger entre comillas qué entendemos por Data Science y qué viene a entenderse por Data Science después de toda la encuesta. Aquí tenéis un poco el planteamiento de cómo una compañía, en este caso estamos hablando de anunciante o medio de comunicación, cómo utiliza o para qué la utiliza o cómo toma esas decisiones o qué, digamos, qué porvenir nos espera de este grupo de empresas desde el punto de vista del dato. Como veis, un 50% dice yo lo utilizo, sin embargo, hay un 8% que dice no creo que lo hagamos. Es decir, no lo ven como una cosa necesaria para su negocio. Sin embargo, veis que hay un 42% que está diciendo que proyectivamente va a poder utilizar los servicios de análisis de datos
desde el punto de vista de marketing y comunicación en un futuro cercano. Es decir, estamos viendo que exceptuando una minoría del 8%, tenemos un pipeline, tenemos un recorrido de un 92% de encuestados que dicen lo tengo o lo voy a tener mañana. Esto es interesante también desde el punto de vista de que veáis cuál es el recorrido que tenemos y sobre todo cuál es la necesidad latente que existe que todavía no ha hecho que este 42% convierta. Yo entendería que este 42% nos va a dar una oportunidad comercial, pero entendería también que este 42% e incluso el 8% deberían de conocer más qué es lo que realmente Data Science tiene para ellos. Entonces, hay un porcentaje elevado probablemente de gente que no sabe qué es Data Science, hay un porcentaje elevado de gente que no sabe para qué, y hay un porcentaje de gente que sabe que es muy caro. Entonces, estos tres tipos de consumidores o de potenciales deberemos de ir tratándolos poco a poco, pero yo pienso y os adelanto que es interesante que trabajemos en la educación de las empresas desde el punto de vista de el dato para qué, el dato con qué, el dato con qué herramientas, el dato con qué recursos y que los datos, digamos, y la explotación de la disciplina no es algo que crezca en los árboles, es algo que tenemos que hacer crecer nosotros. Bueno, aquí tenéis ya si la compañía utiliza el análisis de datos como disciplina para tomar decisiones en su estrategia de clientes. Y aquí, como habéis visto, del 50 pasamos al 62. Es decir, las empresas de marketing y comunicación piensan que es positivo trabajar el análisis del cliente basado en datos en un 62%. Volvemos a tener ese 8% que puede ser, no sé si desconocimiento o no, pero como veis, en tanto en cuanto nosotros declinamos un siguiente nivel y decimos queremos hacer análisis de datos, es decir, bajamos de lo general, database marketing, a lo particular, análisis de clientes, subimos directamente 12 puntos en la respuesta. ¿Esto qué significa? Significa que para todos los grupos de clientes que hemos determinado en esta encuesta, el análisis de clientes es necesario. Es 2 de cada 3 euros deberían de ir dedicados para cubrir este 62%. Esos euros, ¿cómo los vamos a trasladar? Ya veréis ahora más adelante que hay determinadas empresas donde tenemos un concepto más concentrado de dónde poner recursos y personas dentro de lo que tiene que ver marketing o database marketing, y luego tenemos otro grupo donde, bueno, pues está más distribuido, si queréis está menos distribuido dentro de la está más distribuido, perdón, dentro de la empresa y por lo tanto es un grupo que no es realmente un grupo, digamos, departamental, sino que tiene una estrategia un poco más extendida. Ahora veremos cómo explicamos esta información. Lo siguiente que preguntamos es, bueno, si estamos hablando de una posible concentración de recursos, una posible división, incluso una posible, digamos, instalación o implementación de una nueva disciplina alrededor del data marketing dentro de una empresa, pues un 65% dice que son datos, volvemos al 2 sobre 3, son datos que debemos utilizar en marketing digital o en marketing convencional. Es decir, 65% del presupuesto que yo voy a poner alrededor del área de data marketing lo va a consumir marketing y el marketing online. Y recordar que sobre este tenía un 62% de lo que iba a dedicar a marketing de cliente. Con lo cual, marketing de cliente es primordial. En segundo lugar, negocio es primordial, es decir, entendemos que negocio es no lo que está dentro de marketing directo, queremos de marketing online. Queremos decir que negocio es algo más que no está en el texto de marketing o de online marketing. Con lo cual, es interesante que ese 65% sea apoyado de manera inmediata con una promesa de negocio, con una necesidad de negocio, con una necesidad de incremento de negocio o que en una necesidad de transformar el negocio para hacerlo más atractivo al consumidor, para hacerlo funcionar mejor, para tener unos ratios mucho más elevados. Hay también una parte que dice, trabajamos también con el departamento comercial, pensamos que el departamento comercial tendría que ser un departamento de data marketing en un porcentaje interesante, aquí tenéis un 9%. Aquí pensamos que es más en pequeñas y medianas empresas donde comercial y marketing suele estar en el mismo cesto. Pero sí entendemos
que como tercer beneficiario de toda la estrategia de data está comercial. Y finalmente, como veis, está lo que siempre ha sido, o sea, lo que en teoría ha prevalecido en España y a nivel internacional, que es los datos y las herramientas los compra, los mantiene y los explota tecnología. Y aquí, como veis en la respuesta, tecnología está desplazada a un rol de solo el 5%. Eso significa que el dato, nos pese o no, ya ha contaminado comercial, negocio y marketing. Y eso significa que si ya tenemos una primera promesa de hacer cosas en data marketing en estos tres clústeres, comercial, negocio y marketing, lo único que podemos hacer es seguir haciéndolo así. Es decir, tenemos que presionar a las unidades de marketing, negocio y comercial para que esa implantación o para que esa necesidad de explotar el data marketing sea una necesidad real y a lo mejor puedan hacerlo de nuestra mano o guiados por nuestro conocimiento después de varias implementaciones. Una cosa que es muy interesante a la hora de aterrizar el dato, en mucho porcentaje, lo veremos casi al final, en un porcentaje muy elevado tenemos como la acepción de que como el marketing digital utiliza desde el principio de los tiempos datos, es realmente de esa disciplina de la que hablo cuando hablo de data marketing. Mientras que, digamos, la propuesta nuestra es más que data marketing es un paraguas sobre el cual podemos elaborar estrategias digitales o no, o hacer investigación, o hacer medición de resultados, con lo cual no es exclusivamente una disciplina de dato online. El dato online tiene mucho peso y la gracia del dato online es que lo tenemos ahí para explotarlo. Pero es una disciplina que tiene que poner en conjunto el consumidor on y off. Nosotros no entendemos que haya dos tipos de consumidores, solo hay un tipo de consumidor. No hay uno off y uno on. Por eso en la estrategia de cliente o en la estrategia de desarrollo de cliente que estamos hablando basada en Data Science, tiene que ser muy interesante no solo tener la foto del consumidor según su rastro digital, sino también tener la foto de su consumidor, por ejemplo, su rastro CRM, que nos compra, o cómo vista lineal, o qué tipo de otras actividades tiene, que puedan venir, por ejemplo, de una investigación o de un focus group y aplicar todo eso sobre un mismo repositorio de información. Aquí tenéis que con respecto a lo interesante que se pueden ir poniendo digamos, los distintos puntos, de todos los puntos que se preguntaban había hasta 10 puntos de la encuesta, 10 puntos de la encuesta que iban desde datos de la encuesta que iban desde, bueno, cuál es el porcentaje que tengo total con respecto al primer grupo. El primer grupo estaba en el 29% y casi todos los puntos que le hacíamos valorar los tenían positivos, más o menos un 8 y pico. Y así van desglosándose los demás y os adelanto que la puntuación media es un 7,74%, es decir, más o menos 8 puntos de 10 puntos son los que aplican aquí a los mejores, a los que consideran que tenemos una mejor apreciación de qué importancia tienen los datos en una analítica aplicada al marketing en tu organización. ¿Significa esto que debemos de perder la guardia? No, significa esto que debemos de subir especialmente los más rezagados, es decir, este 5,5, el 5, el 3 y el menor que 1. Pero en cualquier caso tenemos una buena disciplina por delante, casi de 48 puntos, que nos pueden dar casi el 50% de cómo vamos a aplicar ese marketing. Debemos de ser capaces de dotar a este 29 y a este 19 de aquellos conceptos o de aquellos proyectos o de aquellas necesidades que sean realmente necesidades que se tengan que cubrir y que necesitamos poner, digamos, blanco sobre negro para seguir empujando en lo que hablamos desde el punto de vista de aplicación del Data Science dentro del marketing. Bueno, ahora nos preguntan de alguna manera cómo será el presupuesto y qué foto de presupuesto tenemos. Intentamos aquí tener un poco una proyección de ver si es un estado, si estamos hablando de un concepto Data Science dentro de marketing, que es un concepto estable, o estamos hablando de un concepto que se moviliza o que la gente tiene tendencia. No hay ninguna duda, en un 44% la gente dice que por supuesto será un área estratégica. Creo que es una buena oportunidad para los que estamos desde fuera ayudando a las empresas en temas como transformación digital o como Data Science, pero también es una buena oportunidad para la gente que trabaja en las empresas de conocer y saber cuál es el mejor desarrollo profesional que puede tener
de cara a emprender un proyecto o de cara a cubrir una necesidad que tiene estos ingredientes. No tenemos duda que fuera de España existen mucha más capacidades, existe mucha más inversión y sobre todo existe mucho más convencimiento. Es decir, vemos que la disciplina es mucho más robusta, está mucho más asentada fuera que dentro, con lo cual solo nos puede tocar lo que aquí bien la encuesta refleja en el 44 y en el 40%, y es que cada vez tengamos más cosas que hacer en el data science relativa a, digamos, más información relativa al consumidor, más información relativa al cliente, más información relativa a marketing, más información relativa a medios, pensar en el mix completo y no os quedéis solo en una cosa. Pero la ventaja de tener la disciplina muy adelantada por fuera es que solo tenemos casi la necesidad de empujar la que tenemos aquí. Sí. Creemos firmemente que esto indica que existen necesidades de data science cubiertas o existen reales capacidades de data science a ejecutar en el futuro. Simplemente tenemos que elegir tipos de proyectos, tenemos que elegir tipos de necesidades y tratar estas necesidades, digamos, desde dentro a afuera, es decir, desde datos que probablemente sean interesantes para nosotros a datos que probablemente sean interesantes desde el mercado, incorporar desde fuera vía investigación o vía otro tipo de observación. Aquí tenéis desde el punto de vista de aplicar estas estrategias para los clientes, desde el punto de vista de los dos grupos de consumidores que teníamos, agencias creativas y de medios y anunciantes y medios de comunicación. Y ahí veis más o menos una serie de disciplinas que se preguntaban. Tenéis un corredor que tiene que ver con social media, segmentación, email y CRM, que puede sonarnos un poco a más establecido. Tenemos un corredor que tiene que ver con SEO, en contenidos y programática, que puede ser más afín para agencias de medios, pero que tiene que estar también presente en la ejecución de nuestra comunicación para clientes. Y luego tenéis lo que puede ser mobile, ventas, programas de dirección y display, que tiene también su propio corredor y otro tipo de disciplinas. Como veis, en todos los casos es bastante interesante que las disciplinas están siempre por encima del 30-35%. Eso significa que esos proyectos ya existen o son proyectos que vamos a fundar en el futuro, pero tienen sobre todo una característica común, y es el de optimización. Pensar que la optimización significa hacer las cosas mejor de como las venimos haciendo, ya sea por recorte de gasto, ya sea por mejor impacto, ya sea por mejor relevancia. Lo que es interesante es que esto que nosotros esperamos como recorrido sea un recorrido en el que vosotros podáis veros, tanto desde agencia como desde anunciante, desde el punto de vista de decir, vale, ¿qué puedo hacer yo? ¿O qué puedo aportar yo? ¿O qué puedo trabajar yo en este tipo de disciplinas? Hay algunas que son bastante nuevas y hay algunas que son bastante conocidas. Significa lo que os decía antes, trabajemos el consumidor entero y no pensemos en dos consumidores. Tan interesante es ver lo que venimos haciendo en el CRM, cómo empezar a hacer cosas en el CRM de manera evolucionada gracias al rastro digital. Bueno, aquí tenéis ya un poco más desde el punto de vista de agencia, cómo nosotros podríamos hacer esa modificación para aplicarlo como elemento clave en nuestras estrategias de cliente. Muy interesante es que una de las primeras funcionalidades es el análisis y la predicción de negocio, marketing y comercial. Es decir, la proyección y el planteamiento de forecasting o de intento de conocimiento del futuro con respecto a unos patrones o unos modelos establecidos. Sin embargo, en el puesto número 3, un puesto que ahora desde el punto de vista de Data Science está y es mucho más relevante, que es toda la capacidad que tenemos de poder tratar el dato no estructurado, el dato que no tiene formato. Ese aparece claramente en puesto tercero y debería de ser una iniciativa que tomara por lo menos la segunda posición en lo que estamos hablando de información. Pensar que aquí estamos hablando de análisis y predicción de negocio, pero sin embargo no parece que estemos haciendo esas cosas con el dato desestructurado, es decir, la gran bondad del Big Data, la gran bondad de poder tratar consumidores y registros desde el punto de vista de qué rastro digital dejan, qué huella digital tenemos, qué permisos tenemos o qué tipo de información nos puede enriquecer. Para mí, desde el punto de vista de una necesidad, sería poder intentar entender
que ese dato no estructurado es un dato que no teníamos antes y por lo tanto nos va a dar un color y un sabor en el análisis de clientes o en el análisis de mercados o el análisis de marca, un sabor diferencial, un nuevo vector de trabajo y una nueva señal que recoger y que sería muy interesante que lo aplicáramos a los procesos, no solo los nuevos, sino también los existentes que existen ya, digamos, bien ubicados. Dicho de otra manera, el análisis y la predicción debe de ser enriquecido por el data science y por lo tanto debería de ser un requisito del data science del siglo XXI. Bueno, aquí tenemos una que será bastante directa desde el punto de vista de, bueno, dime qué tipo de herramientas tienes y te diré un poco pues cómo de avanzado estás, cuál es la foto que tengo o cuál es realmente el recorrido que este anunciante o medio de comunicación tiene. Y aquí tenéis un poco la tabla de las cosas que más, digamos, que van de más grande a más pequeño. Actualmente hablamos, como veis, sobre todo por discriminar desde los outliers de la muestra. 63% habla de herramienta de análisis actualmente que disminuyó un 49% en una proyección futura. Sin embargo, ¿qué es lo que realmente ganamos? Ganamos en lo que tienen que ser herramientas de automatización, ganamos en lo que tiene que ser un planteamiento más próximo a soluciones integrales. Esto es digamos, una especie de cajón desastre, ¿no? Donde podemos intentar buscar una sola herramienta o un solo propósito o una sola disciplina para atacar una determinada unidad de trabajo, para un determinado proyecto. En esa parte no sabemos si se contesta o realmente se está un poco diciendo, vale, yo quiero automatizar, entonces me da un poco igual, pero sí que me parece muy interesante que algo que veníamos haciendo desde el 63% pasemos a hacerlo al 49%. ¿Significa esto que el análisis de la información es importante? Yo creo que todo lo contrario. Os voy a poner un ejemplo. Desde el punto de vista digital, desde 2002 en España, yo creo que nos obligaron a buscar el famoso ROI del digital, ¿no? Si teníamos que hacer todas las cosas que hacíamos en digital, teníamos que tener una argumentación de ROI, una argumentación de beneficio. Esto no pasaba en las disciplinas convencionales. Mira, a nadie le preguntaban que su aproximación convencional desde el punto de vista creativo tenía que ganar dinero al día siguiente. Nos hemos obligado desde el punto de vista digital a hacer muy bien la métrica y el KPI, es decir, a analizar muy bien el resultado de nuestras acciones o el resultado de nuestros impactos con clientes. Sin embargo, ¿por qué disminuye aquí la cosa? Yo creo que existe probablemente la certeza de que no estamos aplicando toda la información que tenemos gratuita en medios sociales que nos permiten hacer un mejor resultado del consumidor al que nos dirigimos. Es decir, es como si estuviéramos moviendo recursos de lo que era el análisis de la campaña para llevarlo a la planificación de la campaña. Pues con toda la información de datos y con toda la información de fuentes heterogéneas que podemos disponer, sería muy interesante que no solo usáramos los datos al final de la acción, sino que pensáramos la acción pensando en los datos. Con esto que tenemos una parte de la información de datos que se hace desde el principio y una parte de análisis de datos que se hace al final. Pero claro, la estrategia que va entre el principio y el final es una estrategia que lo que hace es conducir o hacer caer a más consumidores dentro de un posible funnel o hacer a un consumidor recorrer un determinado patrón. El dato que va entre lo que es la explotación de análisis de información, del research, de lo que es el planteamiento de cómo lo vamos a hacer, debería de ser el dato conductor que nos llevara a la métrica. Y entonces ya tenemos tres sitios donde aplicar, digamos, el data science. Un sitio es, evidentemente, en el análisis de lo que hemos hecho. Un sitio es, evidentemente, en el análisis de a quién nos vamos a dirigir, con qué nos vamos a dirigir, con qué tipo de formato, con qué tipo de comunicación. Y luego hacer conectar esos dos botes de información. Es decir, convertir desde el research en beneficio para la métrica. Y eso solo haciéndolo a través de una estrategia de contacto pueda destilar el beneficio de la aplicación del dato en toda ella. Es decir, que no lancemos la campaña y veamos qué pasa al final,
y usemos los datos del principio y los datos del research para decir cómo vamos a mover ese consumidor o cuál es el camino o el patrón óptimo para llevarlo a cabo. Si vemos este mismo análisis desde el punto de vista de la agencia, pues ahí tenéis, también existe esa disminución de un casi 3 de cada 4 herramientas están en herramientas de análisis para agencias creativas y agencias de medios, que disminuyen también de manera importante cuando vemos su proyección futura. Y esto es muy interesante porque en ambos bloques de consumidores, lo que os decíamos, agencias y medios, vemos el mismo resultado, vemos la misma caída y vemos la misma disminución. Realmente existe una disminución importante en centrarse exclusivamente en el final de la acción y pensar en la acción como una cosa que tiene preparación, nudo y desenlace. Y en la preparación hacemos investigación, en el desenlace hacemos la métrica y aprendemos de lo que hemos visto. Y en el nudo lo que hacemos es desarrollar una estrategia de cliente basada sobre todo en cómo el dato nos va a ayudar a moldear su conducta o a modificar su manera de pensar o a modificar su perfil de consumidor. Bueno, desde el punto de vista de dónde viene la data, es decir, esta información que vamos a tratar, esta información que marketing, como hemos visto, necesita desde el punto de tener una foto más completa de lo que está pasando ahí fuera, en un 84% nos encontramos que son datos propios y en un 64% son datos de las plataformas. Volvemos a ver lo que os digo. La plataforma digital desde el principio ha vertido sus datos, hemos dado sus datos para explotar un montón de cosas que era algo desconocido para nosotros como disciplina incipiente y nos hemos visto que se ha llevado un montón y se sigue llevando un montón de, digamos, presupuesto desde el punto de vista de las plataformas existentes, ya sea Facebook, Twitter y todas las que ya conocéis. La idea aquí, ¿cuál es? Bueno, es esa métrica del 64% relevante, por supuesto, pero existe también otra serie de información que está empezando a funcionar desde el punto de vista de lo que conocemos como datos abiertos, o lo que conocéis como Open Data. Open Data viene a ser toda esa información que existe de carácter general, anónima, que se puede tratar, que puede incorporarse a nuestras estrategias simplemente para conocer mejor un consumidor. Os digo, pues, datos de consumo por zona o datos de coches por barrios o datos de ocupación telefónica. Es decir, son variables que generan un dato digital y ese dato digital lo podemos incorporar a una susceptible ficha de cliente. Es decir, podemos ver cómo ese cliente se mueve en un centro comercial o podemos ver cómo ese cliente se mueve en su coche por un atasco. Aquí tenemos 21% y estos datos de alianzas con terceros a mí me gustaría que fueran también hacia arriba. Es decir, creo que deberíamos de tener mucho más conocimiento de mercado local y de poder fusionar datos on y off que vengan no solo de alianzas con terceros, sino de fuentes que todo el mundo utiliza, de fuentes que todo el mundo sabe que tiene a disposición y que simplemente las tiene que añadir y las tiene que tratar. Hay, como veis, un 13% de datos que todavía se compran, es decir, de listas que todavía se compran, de impactos que vienen más del marketing directo y de otras series de disciplinas que lo que han hecho es también robustecer la proposición del marketing, digamos, del database marketing. Si lo miramos desde el punto de vista de agencia, como veis, los datos propios, la agencia en principio comparte el mismo volumen de datos propios que antes. Entiendo que aquí debe de ser que el dato propio debe ser un histórico de información o un histórico de algún research, pero como veis es casi la mitad de lo que puede ser la data, siendo lo principal el dato digital. Eso significa que probablemente mucho de la gente que respondió a nuestras encuestas eran más bien agencias digitales y menos agencias convencionales. Pero en cualquier caso aquí está su rastro. Y como veis también ha subido el dato de alianzas con terceros, de poder tabular o entender audiencias, consumidores y mensajes desde el punto de vista de otros datos que no son los que generan el comunicación. Y es también satisfactorio que, como veis, en este caso tenemos mejores puntuaciones que en el caso anterior. Y eso significa que las agencias
tienen más madurez digital y lo trasladan al database marketing y los anunciantes tienen menos, digamos, disposición o menos madurez digital y lo trasladan de una manera más tímida. Significa esto que, volvemos a repetir, tenemos una gran oportunidad de ayudarles, de acompañar a este tipo de empresas en disciplinas que nosotros empezamos a manejar más fácilmente desde el día a día de la gente. ¿Debería de la agencia ser nuestro proveedor de soluciones data science? ¿O debería de ser parte de lo que ya hacen? Aquí veis que 1 de cada 4 opinantes nos responden que claramente sería normal que la estructura de aplicación de datos en el marketing sea algo que ellos heredan del desarrollo que se hace en la agencia. Hay otra gente que dice 58%, más de la mitad, dice esto es un área sensible, que es información nuestra y que es información propietaria. Yo os pregunto si la mayoría de los datos viene de datos de fuera, de datos de las plataformas y de datos del Facebook, de Twitter y todas estas cosas, ¿cuánto de propietario o cuánto de no propietario es esa información? ¿Cuánta desinformación está introducida dentro de las empresas para la toma de decisiones desde el punto de vista del marketing o cuánta desinformación es simplemente el traqueo de un consumidor que queremos conocer otro tipo de cosas? Es interesante que lo veáis porque creo que esta pregunta lo que nos obliga a recapacitar es, vale, entonces, ¿sobre qué tipo de información no vamos a poder trabajar en las empresas desde el punto de vista de marketing? Y yo creo honestamente que la única información de la que no vamos a poder trabajar inmediatamente son los datos operacionales. Creo que vamos a poder trabajar con mucha más robustez en datos de carácter público. Aquí son solo probablemente una información relevante para algunos avanzados, pero será seguramente una tendencia que veremos en los próximos estudios. Bueno, preguntamos también si dentro de las agencias tenemos agencias creativas y agencias de medios, tenemos estas disciplinas desde el punto de vista de hay un departamento, existe alguien que lo lleva, hay una persona, pues como veis hay un porcentaje bastante elevado, 23%, que aún están pensando que no tienen esa necesidad, no tienen ningún perfil y por tanto no están prestando este servicio. Sin embargo, 37% de las respuestas nos dicen que sí. Nosotros tenemos un departamento donde este departamento se dedica a pensar en data para nuestros clientes. Es importante que tengáis en cuenta cómo todavía existe resistencia desde el punto de vista de no es un servicio y no vamos a ofrecerlo. Es decir, la cerrazón de a fecha de hoy poder decir ese servicio no lo vamos a dar, ese servicio no nos interesa o no lo podemos monetizar o nos parece muy complicado y es muy difícil de entender. Y luego también es interesante ver el otro planteamiento, este que cubrimos con el 23%, donde que decimos, ahora mismo no tengo a nadie, pero probablemente tengo a alguien. Imaginaros lo que puede ser el coste de oportunidad o la manera en la que una nueva persona o un nuevo departamento se implanta dentro de una agencia, cuánto tiempo va a tardar en tomar temperatura de toda la información y todos los datos para poder vender un servicio decente. No me parece trivial y la gente que yo creo que lo ha hecho así, pensando que reclutando un data science tiene una estrategia en datos, es falso. Debemos de pensar siempre como que data science debe de ayudar a hacer mejores estrategias, a conocer mejores clientes con una foto de persona mucho más definida, conocer mejores mecanismos para cortar el mercado, segmentar la audiencia. Y no solo simplemente tengo este recurso, entonces vendo data science. Pensemos en cómo vamos a poner y cómo vamos a convencer con toda esta oportunidad que tenemos de hablar con nuestros clientes, cómo les vamos a convencer de que tenemos una estrategia robusta si nosotros no la hacemos nuestra. Entonces, aquí yo creo que existe de nuevo una gran oportunidad y existe también por vuestra parte un gran reto y es el de convencer o enriquecer en todo momento cualquier estrategia que se defienda apoyada en temas de datos. Es decir, el dato desgraciadamente no miente y el dato nos va a ser de mucha utilidad para saber si
algunas cosas funcionan o algunas no. Y no dejarlo simplemente a lo que las plataformas o los soportes nos indiquen. Finalmente tenemos también, bueno, ¿qué departamento creemos que debería ser el responsable? Volvemos a ver cómo tendríamos la responsabilidad desde el punto de vista de data marketing y desde el punto de vista de tecnología y más. Y como dice, la foto es bastante parecida a la que venimos defendiendo. Es decir, ¿cuánto realmente tiene marketing digital? Estamos hablando de un 75%. ¿Y cuánto, por ejemplo, tiene de tecnología? A mí me da la impresión de que antes existían como unidades de marketing en las empresas esclavas de los departamentos tecnológicos. Entonces, siempre que iban al departamento tecnológico, aquello era como un problema gordísimo, ¿no? Porque no estaban los datos, no estaba planificado, no había recursos de tecnología para hacer las extracciones de información, este tipo de cosas. Y ahora, como vemos, cada vez más, gracias a la automatización, gracias a las plataformas, gracias a las agencias, estamos sacando ese trabajo desde el punto de vista del departamento de digital y teniendo muy poca interacción con el departamento de consumo. Es decir, vendrá o deberá de venir una oleada de información desde tecnología que nos diga tu campaña convirtió tantos leads o tu campaña consiguió tanto dinero. Y ese retorno todavía no lo entendemos. Buena noticia, seguimos teniendo mucha oportunidad en marketing online. Mala noticia, seguimos teniendo muy poca integración desde el punto de vista de que tecnología, nos pese o no, tiene que ser un jugador también interesante a la hora de hablar con ese dato corporativo, con ese dato más tímido, con ese dato más propietario, pero que también es parte del negocio y es parte del negocio desde hace mucho tiempo. Con lo cual, cojamos con modestia los mensajes desde el marketing digital y pensemos sobre todo en que somos una foto más del consumidor que tenemos. No somos la única foto. Una foto más, una característica nueva, una segmentación diferente, un atributo distinto, pero no somos realmente los que vamos a sustituir lo que se ha venido haciendo en la práctica convencional. Por lo cual, migremos conceptos del marketing de toda la vida al marketing digital y hagamos el marketing digital cómodo para la gente que conoce los servicios y los formatos de antes. Y no vayamos a la gente de los formatos de antes como que somos unos elegidos y conocemos mucho más al consumidor porque sabemos leer su huella digital. Debemos de ser más consecuentes con unificar ese concepto de información y trabajar el concepto del dato, apoyando el marketing de manera transversal dentro de la empresa también. Bueno, ¿quién decide tecnología? Imaginaos aquí, todavía más complicado. Y no solo estamos hablando del dato que manejo, no solo estamos hablando de los recursos que manejo, sino ¿quién debería de decidir la tecnología? Pues volvemos a ver la misma historia. Aquí tecnología está más presente, pero marketing online es el que dice con qué herramienta rastreamos consumidores, con qué herramienta seguimos tendencias, con qué herramienta seguimos campañas, cómo medimos el retorno. Es interesante que seguimos teniendo tecnología y es bueno tenerlos de nuestro lado, es decir, es bueno tener a tecnología como un socio dentro de la empresa y no tenerlo de frente. Y sin embargo, también es muy interesante todo lo que le podemos enseñar a tecnología desde lo que estamos investigando en nuestras plataformas y en nuestras mediciones. Y vuelve a ser un valor añadido. Creo que es interesantísimo no perdernos parte de la foto, sino tener una foto integral. En tanto en cuanto vosotros sois los portavoces de esa foto integral de consumidor, de campaña, de acción, va a ser más interesante y va a ser más fácil que distintos departamentos que consideramos más fuera de lo que podía ser la actualidad, pues serían departamentos que estuvieran a favor de hacer las cosas como nosotros pensamos que se deben de hacer, basadas en el dato, que al final pues el dato es lo que os digo, es algo que no miente y que nos permite hacer, o sea, nos permite construir criterios no sesgados con respecto a opciones de marketing y comunicación. Seamos nosotros o convirtamos nosotros en la medida de lo posible en adalides de poder empujar esos conceptos dentro de empresas que sean probablemente más industriales o empresas que tengan unas características de cliente como mucho más de antes y como mucho menos de lo que tenemos ahora. Pero tiremos de ese tren y subámonos, digamos, a una corriente de pensamiento que yo creo que está aquí para quedarse. No creo que sea algo que estamos pensando ahora y que no podamos hablar de ello
dentro de 10 años. Bueno, perfiles como veis aquí, pues desde el punto de vista de qué perfiles tenemos, hay mucha gente que piensa que el dato es pura explotación y por lo tanto lo llevan a cabo ejecutivos de marketing. Es decir, no existe una cualificación del dato, no existe un enriquecimiento del dato, no existe una saber qué fuente utilizo y qué fuente no, sino que un 71% de la encuesta nos está diciendo que los ejecutivos del departamento de marketing son los que manejan y analizan los datos. Vuelve a ser de nuevo una oportunidad, porque aquí hay dos o tres cosas que son muy interesantes. Tecnología vamos a darla por bien situada, pero pensar analistas de negocio, es decir, aquellos que nos bajan las estrategias de comunicación a productividad, a optimización, a cosas con las que el negocio se mueve. Analistas de datos es gente que interroga la información para sacar cosas que hay en la información para poder definir cómo son esos datos antes de poder tratarlos. Pues como veis es un dato importante que tengamos 47% y empieza a mostrar esa madurez de la que estamos hablando. Por lo cual, a mí me encantaría que ese 71% minorara en pro de tener probablemente un equipo que no sea tanto ejecutivo, sino que sea un poco más thinker, una persona un poco más de cara a prever lo que los datos nos van a proporcionar y no tanto de cara a observar los datos cuando ya llega el final de la acción. Entonces, a mí me gustaría, lo que os digo, trasladaros que la oportunidad realmente de explotar esta información está y explotar la información de carácter digital requiere de nuevos perfiles. Cuanto antes tengamos estos nuevos perfiles incorporados o cuanto antes tengamos perfiles en la agencia o en el anunciante que nos permitan reciclar esos recursos para hacerlos un poco más creativos del dato, estaría genial. Por lo cual yo no creo que debamos de llevarlo todo como al vagón final de la persona que hace el reporte y los KPIs. Me interesaría mucho más que lo lleváramos a alguien que prevé cuál es el beneficio de guardar un dato, prevé cuál es el beneficio de explotar una nueva fuente de información y todo eso lo hace en pro del cliente o en pro de la propia compañía. Perfiles desde el punto de vista de manejarlos dentro de la organización, es decir, estamos en el clúster de anunciantes y medios de comunicación, pues como veis aquí, el rol de analista de datos es muy superior a los otros roles. Me gustaría mucho más que esta foto fuera la que tuviéramos desde el punto de vista de lo que podemos hacer en la agencia. Y os digo por qué, porque sería muy fácil que hiciéramos que las personas que componen cada una de estas 5 divisiones hablaran con sus homónimos del otro lado del cliente y por lo tanto tuvieran un hilo de conversación que fuera a cada uno atribuyendo todo lo que puede ir formándose desde el punto de vista de comunicación. Me interesaría también mucho conocer este analista de datos que hace y sobre todo sería muy interesante ir poco a poco, probablemente lo hagamos en la siguiente oleada de esta encuesta, ver un poco más un análisis fino, ¿no?, de todo lo que puede ser ese analista de negocio, qué roles hace, es solo proyectivo, es solo una persona que piensa pero no ejecuta, o es una persona que ejecuta. Esto verlo también para tener un poco una foto más completa. Pero me gusta más esta foto, honestamente me gusta más esta foto que me gusta la foto de cómo la agencia lo podemos estar atribuyendo. Bueno, nos preguntan los clientes si tenemos que hacer algo de esto. Y lo curioso es que tenemos algunos de nuestros clientes nos están empezando a demandar. Y, vuelvo a repetir, a lo mejor insisto demasiado en ello. Somos nosotros los que tenemos que conducirles a que ellos adopten una nueva tecnología o tengan una nueva necesidad siempre y cuando se lo demostremos. Es decir, si nosotros en la agencia no usamos database marketing, no usamos tratamiento de la información desde el punto de vista de data science, con modelos y estadísticas y todas estas cosas, no podemos trasladarle las bondades a nadie. Y entonces no podemos trasladarle las bondades a nadie. Por eso yo creo que es tan importante la historia un poco de este 43% de incipiente. Vale, pues tengo por ahí alguna iniciativa, bueno, hemos hablado alguna vez, ¿no? Y sin embargo, ejecución tenemos solo 27%. Esto sería también interesante de
reflejarse. Aquí también está lo que os decía antes, si hay solo medición de resultados, si hay solo análisis previo, si hay solo research, o si realmente hay una foto completa de lo que es este análisis. Sería muy interesante conocer realmente qué entendemos por análisis, desde el punto de vista de los datos, para que nuestras propuestas sean también homogéneas a la hora de poder convencer a una determinada audiencia. En este caso lo que hicimos es marcar una serie de herramientas, no son todas las que tienen que estar, como ya imagináis, para saber si con estas herramientas nuestros clientes se sentían, claro, las veían como herramientas que tenían, o que iban a comprar, o que iban a adquirir. Y entonces aquí aparece esa sorpresa que os decía yo desde el principio. Casi todo el mundo entiende que una estrategia basada en data marketing es exclusivamente proveniente de los datos de Google Analytics. Entonces supongo que, igual que a vosotros, igual que a mí, la sorpresa es, vale, yo no digo que Google no esté en todos los sitios, y no tengamos a Google como partner, no tengamos que medir pues por dónde fluyen las campañas, por dónde fluyen las visitas, por dónde se hace todo esto, pero se supone que hay otras cosas. Dicho de otra manera, ¿cuánto del análisis de los datos es con información que no viene de Google? Y esa es la parte en la que nosotros tenemos que ser, de nuevo, ponernos el cartel de evangelizadores y decir, señores, os estáis perdiendo todo esto. Está muy bien que se haga el Google Analytics. El Google Analytics a mí me huele mucho, en un porcentaje muy alto a lo que es proyección de métricas y KPIs, pero no me huele a simulación, no me huele a la simulación que necesitamos hacer desde el punto de vista consumidor, desde el punto de vista de clúster de clientes, desde el punto de vista de segmento de marca. Eso queda fuera, es decir, si no podemos poner la información de Google Analytics en contexto de todo el marketing mix, vamos mal. Entonces, esto es demasiado, ¿cómo os diría yo? Está demasiado presente, está demasiado arraigado como para que entendamos que mucho de lo que se ha hecho en el database marketing hasta ahora es análisis de esta información y en el caso online, análisis de la información del traqueo de Google Analytics. Con otras fotos, pero fundamentalmente con el central en Google Analytics. Esto es lo que tenéis con respecto, y esta es la que tenemos, la foto que tenemos con respecto a lo que utilizas. Como veis, no hay casi ninguna diferencia. Desde el punto de vista de la foto, a la gente que hace más el rendimiento de la información, el rendimiento de los datos, pues tenemos un porcentaje pequeño de programadores. Os garantizo que eso va a ir hacia arriba seguro. Cada vez hay que tocar más datos, cada vez hay que estar más presentes en la economía de las APIs y tener pues, accesos y posibilidades de leer cualquier fuente de datos y de información. Tenemos el bote que yo os digo, que me encantaría que fuera más cualificado, del 34%, y tenemos un porcentaje interesante también desde el punto de vista de estrategia y desde el punto de vista de estrategia y de ejecución. 2% de programación es escaso, analistas es un mix que puede estar bien, pero yo os diría siempre pensar en que no solo necesito un analista para información que viene de Google Analytics. Pensemos en un analista que puede analizar información de cualquier otra fuente.